Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que ha generado muchísima conversación y curiosidad en los últimos tiempos, y es uno que, sin duda, afecta a muchas figuras públicas y a sus seguidores: las falsas acusaciones. Específicamente vamos a adentrarnos en la historia de Anne Derzel y la verdad que rodea algunas de las acusaciones que han circulado sobre ella. Sé que muchos de ustedes son fans de Anne o al menos conocen su trabajo, y es importante abordar estas situaciones con información veraz y con empatía. Antes de empezar, si disfrutan del contenido que creamos aquí y quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles vídeos interesantes como este. Ahora sí, vamos directo al grano. El mundo de la fama, especialmente en la era de las redes sociales, es un arma de doble filo. Por un lado, permite una conexión increíble entre los artistas y su público, pero por otro, abre la puerta a rumores, malentendidos y, lamentablemente, a acusaciones sin fundamento que pueden dañar la reputación y la vida personal de cualquiera. Anne Derzel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, no ha sido ajena a esto. Ha enfrentado diversas especulaciones y críticas a lo largo de su exitosa carrera, algunas de las cuales, como veremos, se basan en información distorsionada o directamente falsa. Entender la verdad detrás de estas acusaciones no solo es importante para conocer mejor a Anne, sino también para reflexionar sobre cómo consumimos la información en línea y la responsabilidad que tenemos como audiencia. A menudo una noticia falsa viaja más rápido y llega más lejos que la verdad, dejando cicatrices difíciles de borrar. Por eso en este vídeo nos proponemos desgranar algunas de las acusaciones más sonadas que han rodeado a Anne Derzel, contrastando la información que se ha divulgado con hechos y datos más cercanos a la realidad. Una de las áreas donde Anne ha sido objeto de escrutinio es, como suele ocurrir con las celebridades, en su vida privada y sus relaciones. Se han tejido un sinfín de historias, algunas completamente inventadas, sobre sus parejas, sus amistades y sus decisiones personales. Es fundamental recordar que aunque admiramos a estas figuras públicas por su talento, también son seres humanos con derecho a su privacidad y a cometer sus propios errores, o simplemente a vivir su vida sin la constante presión del escrutinio público. Quizás uno de los aspectos que más ha llamado la atención son los rumores sobre su supuesta actitud, o su forma de ser en el set de rodaje. En el mundo de la actuación, la dinámica de trabajo puede ser muy intensa, y los malentendidos son fáciles de surgir. Sin embargo, testimonios de compañeros de trabajo, directores y productores, que han compartido proyectos con Anne suelen describir un ambiente de profesionalismo y dedicación de su parte. Es fácil para quienes están fuera imaginar escenarios que no corresponden a la realidad, especialmente cuando la información se filtra de forma selectiva o sesgada. Otro punto que a veces genera controversia es la percepción de su éxito. Algunas acusaciones se han centrado en la idea de que su fama se debe a favoritismos o a conexiones, en lugar de a su talento y trabajo duro. Sin embargo, su trayectoria habla por sí sola. Desde sus primeros papeles, Anne ha demostrado una notable evolución actoral, una presencia escénica cautivadora y una capacidad para conectar emocionalmente con el público. Ha protagonizado series que han sido éxitos rotundos, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha sido reconocida con numerosos premios. Este tipo de logros no se consiguen de la noche a la mañana ni por casualidad, son el resultado de años de esfuerzo, formación y una dedicación incansable. También es importante hablar de cómo se manejan las crisis de imagen. En la era digital, un rumor puede convertirse en una bola de nieve imparable en cuestión de horas. La presión mediática y las redes sociales pueden magnificar cualquier pequeña controversia, transformándola en un escándalo público. En estos casos, la respuesta de la persona involucrada, o de su equipo, es crucial. A veces el silencio es la mejor estrategia para no dar más alimento a las especulaciones, y otras veces, una comunicación clara y directa es necesaria para desmentir falsedades. En el caso de Anne hemos visto cómo ha intentado mantener la calma y enfocarse en su trabajo, dejando que sean sus acciones y su carrera las que hablen por ella. Profundicemos un poco más en la naturaleza de estas falsas acusaciones. ¿A qué nos referimos exactamente? A menudo se trata de malinterpretaciones de situaciones, información sacada de contexto, o directamente invenciones. Por ejemplo, se han hecho comentarios sobre su físico, su estilo de vida, e incluso sobre su salud mental, sin que exista ninguna base real para ello.
Es preocupante ver cómo la gente se siente con la libertad de juzgar y especular sobre aspectos tan íntimos de la vida de otra persona, especialmente cuando estas especulaciones pueden ser perjudiciales. Un ejemplo concreto, aunque no entraremos en detalles específicos para mantener un tono general y respetuoso, podría ser la proliferación de noticias sobre sus supuestas intervenciones estéticas. Si bien es cierto que muchas celebridades optan por ciertos procedimientos, a menudo la información que circula es exagerada o completamente inventada, y se utiliza para criticar o generar controversia. Lo que debería ser una decisión personal, se convierte en tema de debate público sin fundamento. Otro aspecto es la constante comparación que se hace con otras actrices. Si bien la competencia es parte del mundo del entretenimiento, las comparaciones negativas y malintencionadas, a menudo basadas en rumores, buscan desacreditar el trabajo y el talento de Ande. La realidad es que cada artista tiene su propio camino, su propio estilo y sus propias fortalezas. Es fundamental, como espectadores y consumidores de contenido, desarrollar un sentido crítico. No todo lo que leemos o vemos en Internet es verdad. Las redes sociales, a pesar de ser herramientas poderosas, también pueden ser caldo de cultivo para la desinformación. Es nuestra responsabilidad verificar las fuentes, ser escépticos ante las noticias sensacionalistas y evitar compartir información que pueda ser dañina o falsa. La vida de Ande Ercel, como la de cualquier persona pública, es un reflejo de los tiempos que vivimos. La exposición constante, la presión por mantener una imagen perfecta, y la facilidad con la que se difunden los rumores, son desafíos que ella, y muchos otros, deben enfrentar a diario. La verdad, en este contexto, a menudo reside en la perseverancia, en la autenticidad y en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo a pesar de las adversidades. Hemos visto cómo a través de todo esto, Ande ha mantenido una postura digna, centrándose en su carrera, en sus proyectos y en su desarrollo personal. Su trabajo en series como Senkalkapm la catapultó a la fama internacional, demostrando su talento para la comedia romántica y su carisma. Y no se ha detenido ahí, ha seguido explorando diferentes géneros y personajes, demostrando su versatilidad como actriz. En resumen, la verdad detrás de las falsas acusaciones que han rodeado a Ande Ercel, como en muchos otros casos de figuras públicas, se encuentra en la diferencia entre la especulación y la realidad, entre el rumor y el hecho. Su carrera, sus proyectos y su evolución como artista son el testimonio más sólido de su dedicación y talento. Las campañas de desprestigio o los rumores infundados, a menudo, buscan opacar el brillo de quienes trabajan duro y se esfuerzan por alcanzar sus metas. Así que, para recapitular, hemos abordado la naturaleza de las falsas acusaciones en el mundo de la fama, cómo éstas pueden afectar a las figuras públicas, y la importancia de la verificación de la información y el pensamiento crítico. Hemos visto cómo Ande Ercel, a pesar de haber sido blanco de diversas especulaciones, ha continuado adelante con su carrera, demostrando profesionalismo y dedicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han notado alguna vez cómo la información se distorsiona fácilmente en las redes? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para verificar lo que leen? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones y experiencias. Y si este vídeo les pareció interesante, útil, o simplemente les gustó, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.